A continuación va a hacer su presentación el padre Rubén Revelo sobre el tema asistencia espiritual en el final de vida. Es sacerdote, licenciado en Teología Moral, especialista en bioética por la Universidad del Sacro Cuore de Roma, director del Instituto de Bioética y director de la Maestría en Ética Biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina, docente e investigador del Instituto de Bioética de dicha universidad, perito en bioética de la Conferencia Episcopal Argentina, coordinador de la Comisión de Seguimiento Legislativo de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro titular del Consejo de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Bueno, agradezco la invitación de la doctora Paso. Siempre, hace muchos años, desde la fundación, que formo parte del Comité de Ética en Medicina. Afortunadamente veo a muchos de los que han cursado con nosotros la maestría, formando ya parte, integrándose, docentes, alumnos, formando parte y comprometiéndose cada vez más con la bioética. Quisiera hacer esta presentación respecto de el tema que nos reúne hoy, que es el título que me han dado, es Asistencia Espiritual en el Final de la Vida. Quiero hacer unas pequeñas aclaraciones del inicio para entendernos. Cuando se habla de asistencia, se habla de acompañamiento. Es una asistencia, ya vamos a ver, que sostiene, asiste y sostiene, da cuerpo a quien en un momento grave de la propia vida necesita de este tipo de colaboración. En segundo lugar, el que asiste no es el protagonista, sino el asistido. Y a veces se pierde, uno se desdibuja la prioridad que tiene el asistido respecto de quien asiste. Es importante, pero siempre la prioridad está puesta en él. En tercer lugar, respecto de la asistencia, es que el vínculo humano tiene que prevalecer sobre la estructura profesional. No profesional, el profesionalismo entendido como un extremo. Porque uno podría quedarse en lo estrictamente el área profesional y no pasar a la situación personal del sujeto. Y creo que el tema de la asistencia del paciente en una situación de final de vida requiere de algo, ya lo vamos a ver, que vaya más allá de lo formal del vínculo. Supone una actitud, este sería el cuarto punto, supone una actitud fundamentalmente humana y que nos ha hecho exitosos como especie. Y es la empatía. Por la empatía, el hombre, cuya tendencia, cuyo modo de vida es un modo grupal, culturalmente somos grupales, somos lo que somos por nuestro entorno también, ¿no? Necesitamos de un entorno social. Miren, a mí siempre me sorprende que los niñitos, se hizo esta experiencia en Austria, lamentablemente, ¿no? Porque fue terrible. Los niños con asistencia de higiene y de alimentación, pero sin afectos, mueren. Y mueren por un estrés inicial que los lleva a esta crisis, que es el marasmo, el llamado marasmo. Lo cual, uno ya desde los primeros días de la propia vida clama por una presencia de los otros. Precisamente por eso, porque nuestra naturaleza clama por otros, es que hemos ido desarrollando una característica que es bien humana, que es la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, la capacidad de condolernos. La traducción literal de empatía es condolencia. O sea, tener esa capacidad de sentir lo que el otro siente para poder acompañarlo. Precisamente cuando esto no se da, como es el caso del perverso, tiene que haber una patología que inhiba. Por eso el perverso puede, como el petiso orejudo, clavarle un clavo en la cabeza y no hacer así. Porque el otro, yo no puedo sentir lo que siente el otro.
Ahí radica su patología. En segundo lugar, la segunda nota es que esta asistencia no es una asistencia médica, sino una asistencia espiritual. Este año, en un foro que se hace todos los años en Paraguay, fui invitado y el título del foro era Cuidar cuando ya no es posible curar. O sea, ante el límite de las terapias, sigue lo ilimitado de la empatía. El cuidar es hacerse cargo del otro. Y acá este tema espiritual recupera el valor de la persona. Cuando hablamos de la espiritualidad de alguien, hablamos de aquel núcleo esencial del sujeto, no necesariamente atado a las condiciones materiales, aunque de ellas parte. Hasta aún los marxistas cálidos, como es el caso de Morin, dicen que hay un emergente antrópico, o sea, no somos pura materialidad, hay algo más, un algo más. Y este algo más tiene que ver con esto que antes se llamaba, los antiguos llamábamos metafísica. Lo que está más allá de lo físico. Y que es la esencia de la persona en algún punto, sin renegar de la condición material, si no estaría negando la encarnación. También preparar para los jóvenes, algo que decía, lamentablemente no recuerdo el nombre del doctor que expuso cuando... A ver, aquí lo voy a tener, perdón, el doctor Palet, sobre el tema de las nuevas generaciones. Y el tema de las nuevas generaciones es que hay que preparar a los nuevos profesionales para este tipo de acompañamiento. Pasa una cosa, yo tengo la fortuna de enseñar en la facultad, en grado y en posgrado. Y es notorio el cambio, ¿no? Yo los voy siguiendo en primer año, segundo año, cuarto año y en los posgrados que hacen. Por un lado son sumamente subjetivistas, son emocionales, son poco racionales, pero por otro lado se ponen el ambo médico y se olvidan del sujeto, la persona. A ver, esto es una generalización monstruosa la que estoy haciendo. Pero valga con esta aclaración, ¿no? Muchos de ellos les cuesta recuperar a la persona en su trato. Se acantonan en los conocimientos médicos y no se animan a pasar al encuentro personal. Miren, cito algo que me decía una alumna. Ellos hacen en hospitales, hacen los posgrados. Y haciendo una recorrida, de las que hacen los médicos con los estudiantes, sobre todo cuando estaba en grado, en el estudio de grado, están aprendiendo, todavía no son médicos, destaparon una paciente, hablaban sobre la paciente como quien habla sobre un preparado muerto, pasa esto y esto y esto otro, y se retiran. Y una chica nuestra tomó la sábana y la cubrió. El médico paró la acción de todos y les dice, ¿ven lo que acaba de hacer ella? Esto es lo que tienen que saber en primer lugar. No se olviden de la persona. No se olviden que ustedes están para atender a la persona. Y la felicitó a la alumna. Ella misma me lo contaba, recuperando este valor del trato interpersonal. Lo último, los curas somos muy así, muy de detenernos en las palabras. Es nuestro modus vivendi, podríamos decir, la palabra. El final de la vida. Y hay que entender el final de la vida, y esto es lo que no entendemos. Vivimos como si no fuésemos a morir nunca, y es la única certeza que tenemos, que todos vamos a morir. Y por eso dice la muerte, ¿cómo se murió fulano? Y, digamos, se murió porque es parte, yo no sé, lamento a esta hora de la mañana, un miércoles, darles esta mala noticia, pero prima o poi, todos moriremos, antes o después todos moriremos.
Es una fase más, como el nacer, el crecer, el reproducirse en algunos casos, no el mío, y morir. Pero este caso, esta situación, esta fase, yo digo, tiene que ser particularmente solemne. Se ha perdido la solemnidad de esta etapa del morir. Perdón por recuperar esta palabra tan vieja como es la solemnidad. Parece que fuese una cuestión así muy de viejos, pero en realidad la solemnidad le da seriedad, le da gravedad, profundidad a una situación muy especial. Permítame un excursus pequeño. Hace unos años falleció mi papá. Personaje absoluto, con el cual Dios me regaló la vida, pero muy particular en su modo de ser. Él era argentino, pero tenía toda su genética, era puramente italiana, lo cual lo hace doblemente argentino, porque como dice Monseñor Bocciatei, los italianos son argentinos en estado puro. Y con una diferencia con los españoles, y es que si bien somos primos hermanos, los españoles siempre el drama lo viven como tragedia. Los italianos el drama lo vivimos como comedia. Y no es un detalle menor. Papá murió con un cáncer que ya había dado metástasis ósea, un cáncer de próstata original que dio metástasis en huesos. Y ya el último fin de semana prácticamente yo los domingos iba a mi casa con mi hermano, mi cuñada, mi mamá. Estábamos comiendo y él estaba en la habitación de al lado y lo quisimos trasladar y dijo, no, déjenme, no me siento. Dejen la puerta abierta, así escucho la conversación, pero déjenme. Lo que sí les pido es llamen a los chicos eran los nietos, los 2 nietos que él tiene. Uno casado recientemente, de 30 años, y el otro de 27 años. Y mi mamá, con bastante criterio, dice, pero Héctor, a esta altura, los chicos están en sus casas, se tienen que venir de Capital hacia Lanús, no les compliques la vida. Y dijo papá, pero la gran pucha, él es otro eufemismo, ¿no? Dice, me estoy muriendo y no me lo permiten. Y él quería dejar sus palabras de vida eterna. Por eso cuando digo de solemnidad del permitir, el asumir y el permitir morir, esto se la robo a Mainetti. Hemos engendrado una medicina que determina quién nace y que te impide morir. Con lo cual había que revisar si todo el tema de las técnicas realmente sirven o hacen de la medicina un verdadero saber, o se han quedado solo en el plano de la técnica, que es un empobrecimiento. Hechas estas aclaraciones, quiero un poquito plantearles de dónde voy a partir. Traté de ser lo más general posible, lo menos partidario. Y para eso elegí a este psicólogo. Es un hombre muy rico en experiencia, fue premio Pulitzer. Él originalmente era alemán, de padre danés. Después fue psicólogo, ahí tomó contacto con la hija de Freud. Después se trasladó primero a Suecia en el 33 y después, cuando ya vio que el nazismo era una ola imparable, se trasladó a Estados Unidos, fue docente en las principales universidades de Estados Unidos y se dedicó a estudiar la evolución psicológica de los sujetos, sobre todo en un área particular que era la tribu, la etnia, lakota. Él estudió eso y después lo amplió a otras posibilidades. Su tema entonces era lo que él llama teoría psicosocial sobre el desarrollo de la personalidad y divide en 8 etapas donde hay que ir superando ciertos antagonismos, como una especie de niveles. Bueno, sí o no. Si es sí, pasa a la etapa siguiente. Sí o no, la etapa siguiente. Así son 8 etapas que yo simplemente voy a enumerar acá. Las primeras, hay que decirlo, son en los primeros 4 o 5 años.
Él es deudor de la teoría de Freud, pero, digamos, después inicia sus propios caminos ya a esta altura. Lo primero, él divide en confianza básica versus desconfianza básica. Y consiste, acá sí me detengo un segundo nada más, en la actitud del niño que sabe que va a llorar y que su madre lo va a asistir. Y esta posibilidad de salir de sí mismo lo va a llevar, lo va a abrir a un elemento propiamente humano, que es el diálogo, la posibilidad de salir del aislamiento personal para aprender a poner la confianza en los otros. A partir de este desarrollo, él va a ir dependiendo de otras etapas, la autonomía versus vergüenza y duda, el descubrimiento de la sexualidad, de la genitalidad al estilo freudiano, ¿no? De las etapas primeras, el tema de iniciativa versus culpa, cuando toma conciencia del bien y del mal, si puede obrar el bien o obrar el mal, si obra el mal, el tema de la culpa. Ya un poquito más grandes, en la primera niñez, laboriosidad versus inferioridad. Esto tiene que ver con la capacidad de lanzarse a hacer cosas, que va a encontrarse con la etapa puberal de búsqueda de la identidad versus difusión de la identidad. Esa etapa en la cual el chico necesita de los demás, necesita separarse de la familia, rechazar todo mandato externo, refugiarse en el grupo de iguales, por eso la posibilidad de difusión de su identidad, necesita del grupo, o no, o se va a afirmar en su capacidad de organizarse y volver operativa a su vida. El sexto punto ya es un poco más grande, intimidad versus aislamiento, tiene que ver con la afectividad ahora ya no lanzada en la vida social, sino en un compromiso más personalizado. Séptimo, que es hasta los 40 años, en torno a los 40 años, que es todo el tema de generatividad versus estancamiento, o sea, en la vida, ¿qué hace de su vida? Si es una persona que toma iniciativas, que se va desarrollando, se va explicitando todos aquellos sueños primeros que tuvo, o si se fue quedando. Y el último punto, que es el que a mí más me interesa, es de integridad versus desesperación. Es decir, este último punto nos viene muy bien para poder entender cómo corresponde esta etapa de acompañamiento en el final de la vida. Él propone lo siguiente, bueno, en el final de la vida, ya en la edad adulta, después de hoy diríamos más tarde, ¿no? Recién tuve la dicha de encontrarme con un prestigiosísimo médico académico que me decía sorprendentemente que va a cumplir 90 años, ¿no? Y está perfecto. No digo que como salió de fábrica, pero bastante tuneado, o sea, muy, muy bien. Y gracias a Dios. Y decía hoy, digamos, se ha prolongado, también la vejez se ha prolongado. Una persona que antes yo veo fotos de mis abuelas a los 60 años, eran ancianitas. Cuando yo voy a cumplir en noviembre 57, me siento todavía juvenil. ¿No? Yo sé que no responde a la realidad, pero estoy hablando de subjetividad de eso, ¿no? Y desde la subjetividad me siento joven. El tema es que en la etapa final, le pongamos la edad que le podamos poner, el tema es si puede integrar su pasado o si su pasado lo condena, nunca mejor dicho, y termina siendo una especie de implosión. O sea, y acá vamos a ver las consecuencias de esto. En esta etapa, ¿qué pasa con el tema de la integración y con la desesperación de no verse integrado? Lo primero que tiene que hacer si se integra es aceptar su historia. Yo soy esto. Bien, mal, mejor, peor, pero esto es lo que soy. En segundo lugar, integrar todas las fuerzas que conviven en un sujeto. La confianza en sí mismo, la autonomía, lo emocional del sujeto, si todo esto puede integrarlo o estas cuestiones lo desintegran, no tiene control de sí mismo. Vieron que hay personas que en cercanía de la muerte
se ponen violentas, agresivas. Bueno, no es lo que no es de desear este tipo de actitudes. El tercer punto, fruto de la integración, es en la etapa final vivir con una especie de filantropía, si ustedes quieren, la percepción del mundo como integrado, afectivamente integrado, y uno como parte de ese mundo. El cuarto elemento va a ser asumir la vida como una contribución. Lo que hice sirvió para algo. No pasé en vano la vida. Dejo algunas cosas. Con el doctor que les decía recién, próximo a sus misteriosos 90 años, lo primero que me dijo es: tengo tantos hijos y tantos nietos. A ver, asumido, esto soy, dejo algo. Por eso, digamos, la vida se asume en plenitud. El último punto sería una confianza en sí mismo que puede transmitir un legado. Esto de mi papá. Bueno, finalmente, les termino la historia, vinieron los nietos, por supuesto, estaba mal ya. Y cuando vinieron los nietos, los sentó en la cama, a los 2 nietos varones, y les empezó a dejar legados de vida eterna. Sean amigos de sus amigos, no los traicionen nunca. Porque un amigo que traicionás habla mal de vos, rompés, perdés un tesoro. Por eso sean siempre amigos fieles. Segundo, como consecuencia de esa amistad fiel, siempre respeten a sus esposas. Porque lo que ustedes van a hacer se lo van a deber en gran parte a ellas. Siempre respeten a sus esposas. Manténganse ustedes dos unidos como hermanos. ¿Ven? Frases de vida eterna. Asumen su vida, saben que están por llegar al final y transmiten ese conocimiento, el mejor sentido de tradición, tradere. Y tradere es pasar la llama. No viví en vano, todo lo que experimenté te lo paso a vos. Por el contrario, el tema de la desesperación, ¿en qué se expresa? En lo contrario exactamente a cada uno de los puntos, por eso los puse en paralelo. La pérdida de integración, la sensación de nada, el vacío, la ausencia de valores, el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué se afana el hombre en ser bueno, justo, si lo mismo muere el rico que el pobre, el sabio que el ignorante? Y aunque haya dado su nombre a países, nada queda de él. Esta es la sensación de alguien que no ha vencido la vida, ha sido vencido por la vida. Esa amargura, el odio, la incapacidad de integrar afectivamente a las personas y su historia personal, la frustración. La frustración es el deseo incumplido y por lo tanto este deseo incumplido, lejos de generar paz, genera lo contrario a la paz. También, contrariamente a la confianza en el futuro, el saber que uno puede transmitir algo, la desconfianza. Todo es una porquería, el mundo no tiene valor. Los que vienen atrás mío, menos mal que me muero porque mirá, para vivir con los que vienen. Bueno, ven que es muy interesante lo que propone Erikson. El tema es cómo... A ver cómo estoy de tiempo. ¿Cómo se puede resumir esto? Voy un poquito más rápido. La experiencia, lo que de alguna manera angustia, ¿qué va a generar? La experiencia inminente de finitud, propia de una enfermedad terminal, esto angustia. El ser humano es un ser volcado al futuro. Dicen que un mito griego dice que uno nace con 2 cestas, una adelante y una atrás, con todas piedras en la cesta que va sobre el pecho, y que todos los años uno pasa las piedras por atrás. Por eso dicen cuando uno es joven va apurado por el peso de las piedras, y cuando es más viejo va más lento, le cuesta avanzar en el tiempo por el peso de su propio pasado, ¿no? Y entonces se hace más fragoroso el caminar.
casi como que uno disfruta, o tendría que disfrutar, los últimos años. Pero también uno toma conciencia que llegó a la estación terminal. Y cuando uno llegó a retiro, tendrá que volver al punto de partida, ¿no? Lo segundo, también que angustia, es una novedad lógica, que es ¿quién enfrentó a la muerte? Bueno, yo conozco uno que la enfrentó y volvió, pero después el resto no tuvo una experiencia distinta. Por eso lo novedoso y lo grave, repito ese término, de la muerte, hace que nos genere miedo. Hay gente que le genera miedo viajar en avión. Imagínate enfrentar el otro viaje, ¿no? El que va más arriba. Tercero, la apuesta pascaliana. ¿Qué hay del otro lado? ¿Hay algo? Porque aún el ateo se pregunta, ¿y si hay algo? Y se lo pregunta tanto como el creyente. ¿Y si no hay algo? Por eso Pascal hace esta apuesta. Bueno, hagamos como que sí, total, nunca perdemos nada. ¿Qué perdemos? De todos lados. Miren, fue muy interesante. Yo fui párroco en Chascomús y me encontré con Alfonsín. Yo le llevaba a la comunidad de la Madre Alfonsín y nos hemos encontrado cuando él acababa de ser presidente. Había terminado su mandato. Entonces le digo, doctor, una pregunta, así en confianza, ¿no? Tomando mate, le digo, una pregunta. ¿Usted es creyente? Imprudente, bien de curita joven, ¿no? ¿Usted es creyente? Me dice, mire, padre, yo soy dudante. Que es, digamos, otro punto del mismo gradiente, ¿no? Porque el creyente está de la mitad hacia el más, el dudante está de la mitad hacia el menos, pero, digamos, en el fondo me está diciendo, no somos muy distintos. Un hombre inteligente. Pero bueno, la duda del creyente y la duda del dudante está presente ante el más allá. Y un elemento que no podemos olvidar es el tema de los dolores y el temor al sufrimiento. Mucha gente lo que dice es, mira, yo lo que no quiero es sufrir. Contrariamente a esto que decía antes de la comedia italiana, ¿no? Siamo nato per soffrire, dicen los italianos. Nacimos para sufrir. No, en realidad no es tan así. Nacimos para la felicidad, no para el sufrimiento. Todo esto del final de la vida va a generar en nosotros ansiedad y angustia. Les digo, esto no es novedoso, ¿eh? Esto tiene desde que el hombre es hombre. Y si no, miren el libro de los muertos, el pasaje más famoso, en el cual el alma del creyente es llevada para pesar, a ver qué tal, si es culpable o inocente. Fíjense que en este costado está la pluma de la diosa de la verdad, la diosa Maat. No es el Amat. Esta es la diosa de la verdad en otro sentido. Pero el más terrible de todos los personajes que aparecen acá es, acá sí, Amat, Amit, que es una especie de cocodrilo monstruoso que si pesa más el corazón que las plumas, algo bastante lógico, él se devora las almas. Y de hecho se lo conoce así como el devorador de almas. A esto le tenían terror los egipcios. Terror. ¿Por qué? Porque lo peor que podía pasar eran estas dos cosas que voy a citar a continuación. Y era el gran miedo, en primer lugar, a caer en el olvido eterno una vez muertos. Por eso se hacían grabar por todos lados el nombre. El peor castigo que se le podía dar era la damnatio memoria, dañar la memoria, herir la memoria de la persona. De hecho, Cicerón tiene una expresión, la vida de los muertos es la memoria de los vivos. Acá aparece nada menos que la damnatio, precisamente, ven que acá está la figura, que fue, la tacharon, la rompieron toda, que es para no poder nombrarla, la innombrable, que era la reina Hatshepsut,
ya bastante difícil de pronunciar el nombre como para recordarlo. Sí. ¿Y cuál fue su pecado? ¿Por qué esta damnatio memoria por algo tan viejo y tan nuevo como querer ser la faraona? Por eso no se pueden inventar pecados nuevos, miren. Fíjense, otro de los temores era la pérdida de la esperanza. O sea, ya no ser nombrado y quedar en el sepulcro eterno, sino de un futuro mejor, un futuro de reparación. Cito el famoso canto tercero del Dante, Las puertas del infierno, que dice en italiano antiguo, lasciate in speranza voi chi entrate. Los que están por entrar en este lugar, dejen aquí toda su esperanza. El infierno es no tener un futuro posible. Bueno, miedo a lo desconocido, pérdida de la esperanza, pérdida del sentido de la vida, hablaban de Viktor Frankl, sensación de vacío interior. Podemos resumirlo como esto: lo más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Eso es un infierno. Y esto es el infierno al cual se enfrenta toda persona ante la certeza de la muerte y la incertidumbre de la sobrevida. En este estado yo propongo rápidamente, respetando la cosmovisión, sea creyente o agnóstica, prestar una asistencia espiritual. Y para esto voy a distinguir entre la asistencia religiosa y la asistencia personal. En el caso de la asistencia religiosa, es conocer y respetar el credo del sujeto, sea cual fuere. Si es un banda, también. Tiene todo el derecho del mundo. Procurarle un ministro, si es que hubiera. Es un deber mínimo. Brindarle los sacramentos, en el caso de la Iglesia Católica y muchas iglesias cristianas, o el equivalente. O sea, ¿qué hace esta religión en el final de la vida? Que pueda acceder. Brindarle la posibilidad de reconciliarse. No hablo solo la reconciliación sacramental, digo, ya vamos a ver un poquito más adelante. Y animarlo, si es creyente, al sentido de trascendencia. Algo que me dijo un alumno de primer año. Y digo, ¿usted por qué? Si lo veo tan tarambano, ¿usted por qué eligió medicina? Me dice, cuando tenía 10 años tuve un accidente muy grave y de hecho perdí un riñón por un accidente de moto en un cuatriciclo. Y cuando yo pensé que me moría, vino un médico, me agarró la mano y me dijo, no tengas miedo, pibe, no te va a pasar nada. Yo soy médico. La certeza de que otro te tome la mano y te diga, vos vas a poder. Le dije a ese alumno, ¿usted se da cuenta que usted puede ser Dios? Pero que tiene que prepararse para ser Dios. Dios con minúscula, ¿no? Tampoco pretensiones imposibles, pero... Respecto de la asistencia personal, que distingo como asistencia al agnóstico o al ateo, es conocer y respetar su condición de increencia. A mí me ha pasado de ir a algún hospital y que me diga la hermanita, dele la unción a este. Pero hermana, ¿lo pidieron? No, pero seguro. Y después la persona me dice, pero yo no soy ni católico, ¿por qué me dan la unción? Yo digo, miren, la verdad es que yo quería quedarme en mi casa viendo el partido de Racing, pero bueno, a mí me llamaron, yo tengo que venir. Sí, pero yo no quiero, bueno, yo lo respeto, ¿no? En todo caso, la hermanita tendremos que hablar. Respetar su condición de increencia. Procurarle un acompañante, ya no un ministro, pero por lo menos un psicólogo o alguien que le dé contención. Ayudarlo a una reconciliación ahora con los demás y consigo, también esto es común. Y por último, ya no puedo hablar de trascendencia, pero sí animarlo a que comprenda su propia vida y lo asuma su situación como una situación de plenitud, ¿no? Con toda la orquesta, diríamos. Un final de obra. ¡Chan! ¿No? Por lo menos eso. Apagate como una estrella. La estrella al apagarse explota y su máximo brillo lo da en el momento de la explosión final.
Me muero, pero dejo una luz impresionante. Bueno, eso, animarlo a eso. Algunas claves, ya estoy terminando, de la asistencia espiritual en el final de la vida. Lo enumero nada más porque lo voy a desarrollar. Conocimiento de la persona, soporte afectivo, reconocimiento de su pasado y su situación actual, reconciliación personal y con su entorno, magnanimidad ante la muerte y entrega serena. Vamos al tema del conocimiento de la persona. Lo primero se trata aquí de un conocimiento que incluya, y que lo que yo decía antes, ¿se acuerdan? Supone y supera lo meramente médico. Que no tiene que ser esta cercanía percibida como que uno está encima, como severa, agresiva, algo que uno tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Manifestar el deseo humano de estar al lado del otro y la grandeza que supone el momento que está viviendo y que me permita el participar con él, el acompañarlo en este momento. Quien haya acompañado a un paciente terminal sabe de lo que estoy hablando. Que muestre un genuino interés por el otro. No me mandan, soy el psicólogo, soy el capellán, me mandan que esté acá en esto. No, realmente tengo que desear, disponer de tiempo. La persona está en un momento grave, esto que decía papá, pucha, me estoy muriendo. A ver, déjenme, por favor, morir con toda solemnidad. Hagan el silencio para que el chan final resuene en la historia de ustedes. Para eso hay que dedicarle tiempo. Evitar toda interrupción del relato. Una vez que la persona se abrió a hablar, no interrumpirlo con objeciones, con preguntas, con cosas. Simplemente escuchar. Esto es lo más valioso, escuchar. Por último, que no haya juicios. Evitar todo juicio personal. No, pero esto que hizo lo hizo mal, y pero esto usted lo tendría que haber hecho. No, ya está, ¿viste? No, es irreparable. Por lo menos dale la ventaja de morir en paz. Segundo, soporte afectivo. Ante la angustia y el temor, brindar afecto y contención. Con lo que yo titulé una gestualidad empática. Los gestos son importantes. En un enfermo que no se puede expresar, tomarle la mano, acariciarle la frente, le dice de mi cercanía, de hecho. Y acá, entre cercana y de hecho, no es cercana de hecho, cercana, de hecho. Esta gestualidad tiene que ser expresión verdadera de mi sentimiento de cercanía. No es por la galería, lo hago para que él crea que yo estoy cerca. La gente lo percibe, se agudizan los sentidos, ¿no? En el final de la vida, y uno percibe quién es un hipócrita y quién está por verdadero una motivación amorosa. Alejarlo de lo que llamo las preguntas gusano. Las preguntas gusano son las que te comen la cabeza y no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque a mí, porque a esta edad, ¿por qué no a otro? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice eso? Ya está. A ver, supongamos que bajase un ángel y te lo dice. ¿Por qué? ¿Qué te cambia la situación? Ya está. Entonces alejarlo de esas preguntas que lo único que hacen es angustiar, encerrar, empobrecer al sujeto. No minimizar el drama que está pasando y que relata la persona con una especie de optimismo patológico. Yo estoy mal y mi vida fue una porquería. No, usted fue una persona magnífica. Porque el otro va a decir, pero al final este hombre, a ver, ¿qué está acá para inyectarme ánimo? La verdad es que yo no estoy para eso. Ya no tengo anticuerpos para que me inyecten ánimo. Incluso puede alejar. Bueno, a ver, yo estoy explicando mi drama y el otro todo lo minimiza, todo lo supera. En el fondo, o yo soy un tonto que me hago drama porque nada más que porque me estoy muriendo, o el otro es una persona genial que tiene la respuesta como el oráculo de Delfos a cada pregunta humana. Esto debe incluir, este soporte afectivo, debe incluir a la familia. Y para esto a veces hace falta algunas reconciliaciones que no pueden ser evitadas. El tercer punto es el reconocimiento de su pasado y su situación actual.
Tomar conciencia del propio pasado es arduo. Es posible y difícil. Y es traumático porque deja huellas en la persona. Hay cicatrices del pasado no asumido. Requiere una delicadeza del acompañante fabulosa, porque tiene que, como puse ahí, navegar entre la verdad y la capacidad que tiene el sujeto de procesar esa verdad. Porque hay personas que no pueden asumir sus errores. Y si uno los obliga, está forzando y traumatizando. Insistir en la mirada objetiva. Esto que te pasó así. Para evitar toda interpretación o reinterpretación de la historia. Mi mamá no me quería. No, tu mamá trabajaba y era viuda. Y siempre quisieron más a mis hermanos. Bueno, eso es lo que vos entendiste, pero quizás no fue así. Entonces, tratar de ayudarlo sin retrucarle, tratar de ayudarlo a ver con objetividad. Y también una gran delicadeza, acá, contrariamente a la tradición inglesa, no quiero decir anglosajona, aunque vos dijiste ibérico, y los ibéricos, la tribu desapareció. Decía que, contrariamente, donde te lo dicen despiadadamente, usted tiene un cáncer terminal, punto. A ver, no, hay gente que no puede procesar eso. Mamá nos dijo claramente, yo les quiero decir una cosa, si alguna vez tengo cáncer, bueno, ya no dice cáncer, si tengo algo malo, ni me lo digan. No se pregunten, ¿le decimos a mamá o no le decimos? No me lo digan. Yo prefiero vivir en la ignorancia de esas cosas. Y no es una mujer ignorante, es una mujer muy inteligente, ¿eh? El derecho a desconocer también es un derecho. Cuarto, la reconciliación personal consigo mismo y con su entorno. ¿Esto para qué es? ¿Vieron el RIP o el que en paz descanse? Requiescat in pacem, que descanses en paz. Para descansar en paz hace falta reconciliación. Si no hay reconciliación, no hay paz. Sin justicia no hay paz. Y lo que tratamos es de rodear a la persona de paz en la etapa final de su vida. Esta paz tiene que ser, en primer lugar, consigo mismo. Hay que sellar un abismo que todos no nos cierra, ninguno nos cierra, entre lo que quisimos ser y lo que realmente somos. También reconciliarse con el mandato familiar de origen. Mi mamá quería que yo hubiese sido un médico y qué sé yo y qué sé cuánto, pero al final yo lo único que pude hacer fue esto y esto y esto. Ahí el mandato familiar que te martilla la cabeza desde chiquito. Las exigencias también de la pareja y los hijos. Viejo, no te mueras, si te morís, ¿qué hago yo? Y qué sé yo, no sé, arreglate, yo no voy a estar. Andá pensándolo. Digo, pero bien que hay personas que no los dejan morir por sí, o sea, por ellos. No te mueras porque si no me perjudicás. Déjame morir en paz. Reconciliarse consigo y con su... O los hijos, ¿no? Si papá muere, ¿de qué vivimos? Animarlo a la grandeza del perdón pedido, te pido perdón por esto, y del perdón ofrecido también. Porque hay gente que se olvida, pide perdón, pero se olvida de otorgarlo. Y tampoco hay paz ni justicia si el perdón no se pide o si el perdón no se da. Quinto, magnanimidad ante la muerte. Magnus animus es un interior generoso, podríamos decir. Esto es lo que se espera de alguien en un proceso de muerte. No detenerse en cosas chiquitas que solo... A ver, ¿por qué seguís peleado? Miren, yo conocí un caso, un muchacho, lo llamé por teléfono, tu mamá se está muriendo de un cáncer de páncreas. Yo con esa no quiero hablar, se está muriendo de verdad. No es que lo hace como una trampa, a mí no me importa. Digamos, no se puede detener esas mezquindades. Te haya hecho lo que te haya hecho. No podés ser tan mezquino ante una situación como esa. Ayudar al sujeto ante la grandeza del acontecimiento supone una grandeza de la respuesta. Por eso apropiarse de la situación, no me matan, me muero. También ayudar a la familia
a solucionar sus problemas. Cuando los padres están peleándose, los hijos están peleándose prácticamente ante el paciente en grado terminal. No puedo evitar, aún a riesgo de correrme un minuto más, de contar una situación, ¿no? Que estaba el padre así en grado terminal con todos los que hizo alrededor y viene una mosca y el enfermo que estaba ya en estertores de muerte empieza a mirar la muerte. Y los hijos, que eran los herederos, dicen: papá, no te distraigas. Lo último, llegar a esta etapa, lo que sería la entrega serena. Si todo lo anterior se pudo cumplir, ¿qué es lo que queda después de la posesión? La donación. Solo se puede dar a aquel que se posee en plenitud y que posee aún una situación de su situación de fase terminal. Se empoderó. El modelo es lo que se llama en el género literario banquete de despedida. El banquete de Platón habla de la despedida de Sócrates. Y sobre la base de era un modelo, era un género literario, así se llamaba, banquete de despedida. La última cena, redactada tan profusamente por el evangelista Juan, también forma parte del género literario, relato de despedida, donde Jesús va a dejar con signos y palabras como un resumen su momento final. Rodeado de los suyos, dejando a la próxima generación sus consejos de vida. Esto que yo decía, papá en la cama con sus 2 nietos al lado. Así, entonces, reconciliado con sí mismo y con los demás, sin cuentas pendientes, mirar de frente a la muerte y entregarse en paz consigo, con los demás, con el mundo, con la vida, entregarse en este cierre final en un silencio expectante que haga más sonoro las notas finales de la sinfonía de la vida. Muchas gracias.